A ver, cristiano, que me escuche el algoritmo de TikTok. Cristianos, también ateos y agnósticos, porque este mensaje es para la humanidad. La información más importante que existe porque es el verdadero triunfo en esta vida. Sin esto, tu vida no va a servir de nada. Si te mueres no hiciste nada, no importa qué hayas hecho, cuánto hayas conseguido, qué le dejaste a tu familia. Si pierdes tu alma, pom pom, no sirvió de nada nada. Entonces, escucha, esto es lo más importante de tu vida. No hay nada más importante, la verdad es comprobable. Jesucristo vino a morir por los pecados totales de nuestra existencia humana. Todos los pecados que iban a cometer nuestra alma en la presencia, lo que iba a ser la humanidad, todas las fallas, todos los pecados, todo. Jesucristo vino a morir por todo. No vino a morir por los pecados hasta cierto punto. Para que después el ser humano, hasta cierto punto, para que después el ser humano diga, ahora yo eh, voy a buscar el bien, cambio mi vida, voy a buscar ser una persona buena, apartada del pecado, para estar en lo que hizo Jesús. Eso es una ilusión mentirosa que está llevando a medio mundo al infierno. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque no comprenden cómo funciona la salvación. Si Cristo ha venido a morir hasta los pecados de cierto punto, la persona se arrepiente y dice, me arrepiento, ahora las cosas viejas pasan, ahora me aparto del pecado y mantengo la salvación. La mantengo. Persevero hasta el fin. Busco guardar sus mandamientos. Busco mantenerme en la dignidad. Eso es una ilusión porque dice la palabra que la salvación no es por obras humanas, no es por lo que intente hacer el ser humano, porque de nada le sirve. ¿Y por qué de nada le sirve? Porque seguimos en las inmundicias de la carne, donde esta carne pecará hasta el último día de su vida. Si decimos que no tenemos pecado en la carne, mentimos y le hacemos a él un mentiroso. Romanos 7, dice la palabra que la carne está incapacitada, siempre va a ser arrastrada a cometer pecados. Y aquí está el punto. ¿Por qué Jesucristo vino a morir por los pecados totales, por fuera del tiempo, para que la persona esté realmente segura y tenga vida eterna? Porque como la carne sigue pecando, si nosotros somos salvos en Cristo Jesús y creímos, el siguiente pecado, si fuera así como piensa el religioso, el siguiente pecado, no 1.000.000 de pecados después, el siguiente pecado nos quita la salvación. Porque aquí viene precisamente lo que es el radicalismo moral de Dios Padre. Dios Padre es absolutamente moral y fulmina el pecado. ¿Qué fue lo que dejó condenado a Adán y a Eva? Un pecado, transgreder, no 1.000.000 de pecados. Ahí fue cuando cayeron. Asimismo, los seres humanos están igual. En el primer momento que el ser humano comete el pecado a conciencia, entendiendo lo que es el bien y el mal, se acabó. No necesita cometer 3.000.000 de pecados más, ya quedó condenado. Por esa razón, millones de religiosos cristianos solo están intentando la salvación y siguen condenados en sus pecados, en camino al infierno. Solo están procurando, Jesucristo lo dijo en Lucas 13:24. Porque muchos procurarán entrar, pero no van a poder entrar porque no me van a creer que yo ya les pagué todos sus pecados. Y que por eso el libro de Romanos dice que no existe más la condenación para el que ha entrado por la puerta estrecha, ha entrado en la victoria de Cristo, ha entrado en el sin pecado de Cristo por la fe. Por esa razón, la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor es la santificación de Jesucristo, no la nuestra. La gente piensa que es la de ella, cómo se esfuerce. La palabra dice claramente que la salvación no es por obras. ¿Por qué? Porque la salvación no tiene que ver con nosotros. La salvación no tiene que ver con el ser humano. La salvación tuvo que ver, ya pasó, con Cristo Jesús. Él fue el que la logró. Él fue el que le llevó el recibo al Padre de que la humanidad está limpia. Por eso el Espíritu Santo no se cansa de repetir en todo lo que es el nuevo pacto, la salvación es por la fe, no por tus obras, no por lo que vos hagas, no por cómo guardes santidad o cómo hayas pecado. De igual manera, en la vida vas a ser los dos. Por supuesto que estar en el extremo de apartarse del pecado en la vida, eso nos va a ir mejor en la vida, obviamente.
¿Por qué? Porque el que siembra para la carne segará corrupción de su carne, mas el que siembra para el espíritu segará ¿qué? Vivificación del espíritu. Es obvio, pero eso no tiene que ver con la salvación. Y por eso la mayoría no lo ha adquirido, porque en su corazón siguen involucrando cómo se apartan del pecado. Siguen involucrando cómo ellos se mantienen dignos delante de Dios por apartarse del pecado. Y eso es lo que hace que sus obras estén involucradas en su corazón en lo que es la salvación. Lo que quiere decir que a ellos ni siquiera los han salvado. La persona que involucra sus obras en la salvación solo es un procurador. Una persona que está intentando la salvación pero sigue condenada en sus pecados. Sigue en camino al infierno, solo lo está intentando. Esa es la verdadera tibieza. La tibieza, no ser hot o frío. Una persona que no quiere creer, porque ese entendimiento también va ahí, se puede entender de esa manera, o una persona que ya está salva o una persona que ni siquiera quiere creer tiene más oportunidad que un tibio que está insistiendo con la religiosidad, dice que él está guardando santidad, que se está apartando del pecado. Por ejemplo, hace un día, ayer, no sé, miré un video que anda en TikTok de un muchacho que tristemente va 100% camino al infierno si no hace caso. Y estaba diciendo, él hace como un diálogo de él, grabándose él mismo como que Dios y él hablando. Entonces, él siendo humano le dice, Dios, Señor, ya quiero ir al cielo. ¿Puedo ir al cielo? Entonces, supuestamente él, como Dios, le dice a él mismo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que estás digno para ir al cielo? ¿Estás seguro que estás viviendo conforme a mí me agrado? Y qué locura, viviendo, o sea, tus obras. Estás viviendo obras. ¿Qué es lo que haces vos para ir al cielo? ¿Estás viviendo como a mí me agrada? ¿Estás apartándote del pecado? O sea que la salvación no es de Cristo. La salvación es lo que haga esta persona apartándose del pecado. Eso es lo que está diciendo. Entonces, supuestamente el Señor le da un flachazo al muchacho y el muchacho mira que su vida va mal. Tienes razón, Señor, te doy otra oportunidad, le dice Dios. Esta es la locura absoluta en la que están la mayoría de los cristianos, engañados absolutamente por Satanás. Ya que la salvación es una anulación total de nosotros mismos. Si no nos anulamos, no se adquiere la salvación. Y la persona sigue condenada y no vive el reposo de las obras. La palabra dice que la gracia de Cristo es el reposo de las obras, es el reposo de que yo estoy intentando estar en paz con Dios por cómo yo me aparto del pecado, por cómo yo no hice esto, por cómo yo vencí la tentación. Eso es una locura. Por eso Dios Padre nos amó al vernos totalmente incapacitados. La salvación se da por una absoluta incapacidad humana. La salvación se da por una absoluta y permanente capacidad humana mientras estemos en esta carne. La salvación es un reemplazo donde Jesucristo hace una obra perfecta para que el mérito de Jesucristo cubra al ser humano corrupto, incapacitado, pecador. Y entonces Dios Padre pueda justificar al ser humano por medio de un abogado, que en este caso es Jesucristo. Esa es la salvación. No van nuestras obras. Por eso, Juan 3:16, el que cree en mi Hijo ciertamente no se va a perder. Tiene vida eterna porque ya mi Hijo lo hizo por él. Para que no se pierda. Para que no se pierda. Pitomota, para que no se pierda. Para que no se pierda eternamente. Mi Hijo lo hizo por él. Cuando el ser humano, hombre y mujer, logra la absoluta seguridad del reemplazo de Cristo, es porque creyó con absoluta seguridad que Jesucristo se cargó todo, se cargó su existencia, que ningún pecado que cometa en la vida después de haber entendido que Jesucristo pagó todo, buscando apartarse del mal, entendiendo la doctrina bíblica, entendiendo que el pecado que reina en el cuerpo mortal trae mucho mal, por eso el Señor dice que no reina el pecado en tu cuerpo mortal, Romanos 6, entendiendo eso, entendiéndolo, sin importar cuál sea el nivel de que vos estés buscando eso, cuando vos entendés eso, y que ya ningún otro pecado puede volver a condenarte, ahí es donde se da la seguridad de la salvación.
Y la seguridad de la salvación significa que el mérito de Cristo te cubre, el Espíritu Santo se sella, la persona empieza a vivir paz y ya tiene vida eterna, se acabó.